Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que siempre están al otro lado de esta cámara, donde llegan estos canales de bendición. Gracias le damos a Dios por ello. Analizando en la Biblia y en todo el género humano, por todas las épocas, le han fallado a Dios, más que todo a Dios. Porque en realidad, ¿por qué digo a Dios? Porque en realidad Dios hizo una perfección en el hombre. Cuando el hombre fue creado, la mujer fue creada y toda la manifestación de la creación, Dios vio que era buena, excelente, magnífica. Dios le dio un mandato al hombre y no lo pudo conservar. Y luego, pues, a través de toda la generación, incluso después del diluvio, después de Noé, miren la época en que Moisés es rescatado del agua, cuando hubo la persecución allá en Egipto a todos los niños, según la escritura del libro de Moisés, en el Éxodo. Moisés fue rescatado del agua por la hija del faraón, por eso le pusieron el nombre de Moisés, y fue llevado al palacio real. Allá fue educado. Seguramente ha de haber estado en contacto con las mejores academias de aquella época. Debió hablar algunos idiomas porque él era príncipe en Egipto. Y claro que según la historia bíblica, él tuvo que después salir hacia el desierto huyendo de Faraón, porque él había matado a un egipcio. Si usted lee el libro del Éxodo, se va a enterar cosas maravillosas de la historia bíblica. Moisés, cuando vio la zarza, vino el llamado del Señor. Ahí en el capítulo 4, en el versículo 10 del Éxodo 4:10, dice que Moisés se atrevió a decirle al Señor: Señor, yo soy tartamudo, no sé hablar. Y el Señor en el versículo 11 le dice: ¿quién hizo al hombre? ¿Quién hizo la boca del hombre? Anda, que yo estoy contigo. Pero el hombre se puso tremendo, de tal manera que Dios le dijo: ¿sabe qué? Dile a tu hermano Aarón que hable por ti, pero yo hablaré contigo. Y lamentablemente esto le llevó a una circunstancia difíciles, porque Aarón más adelante, mientras él iba a ver las tablas de la ley, Aarón ya había agrupado al pueblo y había retirado las joyas que sacó el pueblo, joyas de oro, aretes, pendientes, toda clase de cosas. Hizo un becerro que lamentablemente fue abominación a Dios, porque nadie puede comparar a Dios con ninguna cosa aquí en la tierra, porque la ordenanza de Dios es esa. En el libro de Éxodo mismo, en el capítulo 20, están los 10 mandamientos. Sin embargo, eso hizo pecar al pueblo de Israel. Más adelante, Moisés tiene una confrontación. Sus hermanos, Meri y Aarón, se ponen a hablar en contra de Moisés por una mujer cusita que había tomado, y ellos se atreven a decir: ¿acaso no habla Dios a través de nosotros, o solamente Moisés puede hablar con Dios? Y ahí viene un castigo para Meri, la hermana de Moisés. Ahí en el libro de Números capítulo 12, usted puede ver el castigo que recibió ella. Incluso Aarón también recibió su parte cuando él murió. Pero Dios, sin embargo, tuvo misericordia de ellos. Tuvo misericordia porque María o Meri adquirió una lepra blanca y tuvo que estar 7 días fuera del campamento, en castigo por haber estado hablando en contra de su hermano.
Aarón también recibió su parte. Sin embargo, Dios le perdonó. Dios le perdonó, continuaron en esa travesía de la conquista de la tierra prometida. Era un líder. Moisés era un líder seleccionado por Dios. Cuando Dios lo selecciona a usted, cuando Dios lo llama, Dios sabe lo que ha puesto en usted. Cuando Dios le hace un llamado, Él sabe que para usted también hay parte en el reino celestial. Para usted también está constituido el lugar donde usted va a vivir en la eternidad. Por eso Dios lo llama, porque usted es parte del reino de los cielos. Así como llamó a sus hombres en aquella época. Veamos a David, el rey David. El rey David era un pastor de ovejas. Y asimismo en el libro de Samuel, en el capítulo 1, primera de Samuel, usted va a ver en el capítulo 15 en adelante hasta el 17 cómo fue el llamado de David. Cómo fue el llamado de David y también cómo David confrontó o peleó, mejor dicho, con Goliat. Cómo Dios estaba con David y las maravillas que Dios había hecho a través de David por medio del Espíritu de Dios, por la fidelidad que tenía David. Y David fue escogido porque tenía un corazón semejante al de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios deseaba una cosa, David también buscaba la forma de agradar a Dios. Fue seleccionado David. Pero también David falló. Ahí en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, vemos como David, en vez de irse a la guerra, se queda arriba de la terraza de una mujer que no era su mujer. La mandó a llamar porque era el rey y tuvo pecado con ella. Luego, para tapar ese pecado, mandó a llamar a su marido y como no quiso hacer lo que él le estaba mandando, lo mandó a que lo asesinen. Prácticamente que lo maten en la guerra, que le pongan una trampa. En el capítulo 12 de segunda de Samuel, vemos como el profeta Natán lo confronta a David. Y realmente tuvo muchos problemas David por este pecado. Aunque Dios lo perdonó. Dios lo perdonó, le hizo notar su pecado, él se arrepintió, Dios lo perdonó, lo restableció, pero tuvo bastantes problemas por esa situación. Es que Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice claramente, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo segará. Por eso debemos tener mucho cuidado. En primer lugar, si Dios me está llamando, de Dios no podemos escondernos. Mire, si usted va al capítulo 23, versículo 23, capítulo 23, versículo 23 de Jeremías, dice la palabra de Dios, ¿habrá un escondite en la tierra donde el hombre se esconda de mis ojos? ¿No cubro yo los cielos y la tierra? No hay escondite que pueda conseguir el hombre que se esconda de Dios. Cuando yo era jovencito, me gustaba escuchar la palabra de Dios. Me encantaba. Me gustaba lo que decían de la historia bíblica. Me gustaba mucho la historia bíblica. Pero me ponía siempre atrás de un árbol. Porque cuando hacían el llamado para el arrepentimiento, yo no quería ir. Era un jovencito, tendría unos 13 años, 14 años. Pero un día, Dios, a través de un siervo, me salió al camino y ese siervo me condujo a donde estaba una iglesia y me confrontó que si yo era valiente, bueno, que agarrara el arma, que agarrara la espada del Señor.
Yo le dije, yo sí soy valiente. Pero cuando la espada se abrió y comenzó a hablar palabras no subliminales, palabras impactantes, palabras que llegaban al alma, palabras que llegaban a la conciencia, palabras que me hacían razonar de todo lo que yo había hecho, realmente me sacudió. Pero lo bueno es que el Señor decía, venid a mí todo el que está muy cargado y trabajado, y yo lo haré descansar. Eran palabras claras y palabras de amor. Ven a Cristo, yo te haré descansar, me decía el predicador. Ahí en el libro de Mateo capítulo 11, versículo 28. Entonces, lo que hice yo fue inclinarme ante Dios y decir, yo no me escondo más de ti. Y vine al camino del Señor. Y Dios me ha dado, gracias a su misericordia, muchas bendiciones, muchas ventajas. Me ha llevado por lugares donde nunca, jamás pensé estar. Y es por su misericordia. He conocido gente que nunca pensé conocer. Me sacó de mi ciudad y nunca más volví allá. Nunca más volví por allá. He ido de visita, pero nuevamente regreso al lugar donde estoy. Es que Dios es bueno y sabe lo que es mejor para nosotros. David, también le sucedieron muchas cosas. Sin embargo, el rey David recibió una promesa de parte de Dios. De tu descendencia levantaré el reino eterno. Por eso es que a Jesucristo le decían hijo de David, porque de la descendencia de David vino el Salvador del universo, Jesús de Nazaret. Ve cómo Dios tiene misericordia del hombre y que no hay hombre que haya sido perfecto, ni lo habrá, porque mientras el hombre esté en esta carne, tiene muchas cosas que lo atraen hacia el pecado. El pensamiento, los ojos, los oídos, la tentación. A veces los amigos te hacen hablar cosas que tú ni sabes si es verdad o es mentira, pero ya te quedas pensando en eso. Si recorremos el libro de Proverbios en el capítulo 6, versículo 16 en adelante, dice: 6 cosas aborrece Jehová y hay 7 que abominan su alma: ojos altivos, lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies que corren presurosos al mal, el corazón que maquina pensamientos inicuos, el testigo falso que dice mentira, el que siembra discordia entre hermanos. Puede levantar la mano y decir: yo no he hecho ninguna de esas cosas, pero ella en alguna forma ha pecado contra Dios. Y casi a diario lo hacemos. Si no es de pensamiento, es de obra. Pero Dios tiene misericordia del hombre. Más adelante vamos a ver que no hay ni uno. No hay ni uno. Y Dios no hace excepción de personas. Dios no hace excepción de personas. ¿Sabe por qué? Porque no hay uno que haya hecho lo bueno. Es la misericordia de Dios, hermano. Y esa misericordia hoy te envía un mensaje invitándote. No solamente que escuches su palabra, amigo, sino que también despiertes que tú también eres del reino celestial. Hay un apóstol que no anduvo con Jesús, no. Este apóstol no anduvo con Jesús, pero era un fiel discípulo de los académicos de la Biblia de aquella época. Gamaliel era un profesor excelente y a los pies de este decano, podríamos decir, se había educado Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un fariseo de fariseos, conocía las escrituras,
Y cuando comenzaron a decir que eran del camino de Jesús y que era Jesús el Hijo de Dios, y a los creyentes comenzaron a decirles cristianos, este hombre arrastraba a los cristianos, los metía en la cárcel o los mataba, como hizo con Esteban. Él consentía con la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires, Esteban, ahí en el libro de los Hechos. Este hombre Saulo de Tarso, en el capítulo 9, Jesús personalmente, espiritualmente, lo confronta y lo bota al piso. Y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa es creer que yo soy Dios. Dura cosa es creer que ellos están diciendo la verdad. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, el que tú persigues. Y lo dejó con una escama aquí. Y lo llevaron a la calle de la derecha. Y ahí, en el capítulo 9, versículo 12 hasta el 15, va un hombre de Dios, que se llama Ananías, a ponerle las manos para que este hombre se le caigan esas escamas y comience a ver espiritualmente y a hacer la obra que Dios le manda. El mismo capítulo dice, este hombre será mi testigo. Es un instrumento escogido para que sea testigo ante los reyes y ante los hombres magistrados. Este hombre fue el que escribió 13 cartas, las 13 cartas de Pablo, a los Corintios, Romanos, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, Filemón, Tito, Timoteo. Este hombre escribió esas 13 cartas a Efesios, a Gálatas, porque comenzó espiritualmente a caminar con Dios. Este hombre se le perdonó todas las cosas que había hecho mal, a pesar de haber sido educado y conociendo la teología. Había estado en contra de Dios y Dios le perdonó por su ignorancia. Le perdonó y lo hizo uno de los grandes apóstoles que tiene el Nuevo Testamento. ¿Sabe por qué le hago este desarrollo de estos 3 hombres? Porque siendo líderes y siendo grandes hombres de Dios, porque fueron hombres de Dios, Moisés sacó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, lo llevó a través del mar Rojo y lo llevó hasta las orillas de la tierra prometida, hasta la orilla del Jordán. Aunque él no entró Josué, fue guía, un líder maravilloso. ¿Por qué era maravilloso? Porque la maravilla se la puso Dios en él, a pesar de que él no quería. Tenía temor. David, un pastor de ovejas, y Dios lo ungió por su cántico, por sus salmos, por su corazón dedicado a Dios. Lo ungió como el segundo rey de Israel. Cometió pecado, pero Dios le perdonó, no porque él haga acepción de personas, no, sino porque se arrepintió y en su corazón no quería fallarle a Dios. Por eso es que nosotros no debemos andar por ahí en esta vida. Todos nosotros hemos fallado. No hay ni uno que levante la mano y diga yo no he pecado. Hombre y mujer, todos hemos pecado delante de Dios. Y no merecemos el reino de los cielos. Pero dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es el versículo más nombrado en la Biblia. Juan
3:16, el que más saben los cristianos, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Y hoy quiero leer, hermano, algo que dice en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, en el versículo 24. Yo voy a leer en la Reina Valera. No sé qué versión tenga usted, pero en Romanos 3, 24. Dice la palabra de Dios, que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, como demostración de justicia de Dios, que le ha puesto a él en expiación, para que por la fe en su sangre y a causa del perdón de los pecados, en la conciencia Dios perdone con un propósito los pecados de todos los hombres. Es en Cristo Jesús que son justificados nuestros pecados, porque no hay ni uno. No hay ni uno. Dios no hace excepción de personas, porque no hay ni uno que pueda decirle: Señor, yo no he pecado. Todos hemos pecado y no merecemos el reino celestial. Pero Dios, en su misericordia y demostrando su amor a nosotros, envía a su Hijo en forma de hombre, porque lo mandó en forma de hombre a través del vientre de María. Por eso es que María es una sierva escogida, salve, muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. ¿Por qué? Porque el santo ser que iba a llevar en su vientre era engendrado por el Espíritu Santo de Dios, pero era llamado Hijo del Altísimo. El santo ser que venía a su vientre no fue por obra humana, sino por obra del Espíritu Santo de Dios. Por él no vino por pecado. Por eso dice, el Cordero de Dios que viene a quitar el pecado del mundo. Él fue sacrificado como el Cordero de Dios en la entrada de Jerusalén, ahí en el Gólgota. Su sangre, la sangre que derramó en la cruz, limpia el pecado del hombre, de todos los hombres. Acuérdese, como el Génesis dice, nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Cuando perdimos la semejanza de Dios, cuando el hombre pecó. Cuando recuperamos esa semejanza de Dios, a través de Cristo Jesús en la resurrección. Cuando Cristo venga por segunda vez, lo que dice Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Verá que Él viene primeramente en las nubes y envía a sus ángeles. Y primeramente aquellos que murieron en esa esperanza son resucitados y encuentran al Señor en el aire. Son transformados sus cuerpos, como dice Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51 en adelante. Son transformados sus cuerpos. Cuerpos corruptibles se vuelven incorruptibles para recibir al Señor en el aire. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, entonces seremos también arrebatados juntamente con ellos para vivir con Cristo para siempre. También lo recibiremos en el aire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17, 18. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51, 52. Usted léalo, analícelo.
La palabra de Dios es vida. Cristo es vida. Cristo vino a traerle vida. Vida en abundancia. Dios quiere que si cometió un pecado, si usted fue cristiano, de repente cometió alguna situación, Dios tiene una esperanza para usted. Ahí en el libro en la carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, dice el apóstol: hijitos, esto les escribo para que ninguno peque. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos esperanza para con Dios. ¿En quién? En Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados y también por la del mundo, aquellos que nunca han conocido a Dios. Y esto no significa que nosotros tendremos que estar pequeños. No. Dios no puede ser burlado. Nuevamente le repito. Primera de Corintios nos dice claramente que ahora somos templo del Espíritu Santo. En el capítulo 6, versículo 19 y 20. Somos templo del Espíritu Santo. El libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 29, dice también claro: ay de aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, y haga afrenta al Espíritu de gracia, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Ahora le voy a decir lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 7. No erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Dios no lo podemos nosotros burlar con nuestros pensamientos. Me voy a mandar un pecadito pequeñito porque Dios me perdona. No, cuidado. Cuidado, porque ha habido mucha gente que ha muerto en el pecado. Y todo aquel que no es justificado por Cristo, lamentablemente, estará allá en la muerte eterna, un lugar que se llama el lago de fuego. Todo aquel que no es inscrito en el libro de la vida, lamentablemente no verá a Dios. Será lanzado al lago de fuego. Dígalo ahí en el capítulo 20:15 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 20:15. Y verá usted. Tome en cuenta lo que yo le estoy diciendo acerca de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es única. Es la única salida. Es la única forma que nosotros podemos conocer a Dios. Podemos conocer lo que dice del cielo, lo que dice de la humanidad, lo que dice de la redención, lo que dice del plan de Dios. Pero también podemos ver que hay un castigo eterno, una muerte eterna. Hay un versículo en Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. No le estoy poniendo temor, no. Lo que estoy poniéndole en claridad lo que dice la palabra. Yo no quiero, hermano o amigo, que usted piense que Dios es malo y no lo quiere llevar. Dios lo quiere llevar a todo si es posible. A todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Que cree en Dios, que cree en su palabra, que sepa que hay la tentación para hacerlo caer y que no viene de parte de Dios la tentación. La tentación viene de parte del mal. Si usted se deja arrastrar al mundo y caer después de estar en el camino del Señor, Dios no tiene la culpa. Usted toma la decisión. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12 dice claramente que tenemos un libre albedrío. Nosotros dice, todas las cosas me son lícitas, pero todas las cosas no me convienen. Todas las cosas me son lícitas,
pero yo no me dejaré arrastrar del pecado. Usted es inteligente y yo sé que usted ha escuchado este mensaje porque el Espíritu de Dios está dándole sabiduría, porque usted es de Dios. Así que le invito a reconciliarse con Dios, a tomar la sangre de Cristo como lo que es el beneficio para mi alma y la entrada al reino celestial, a tomar el camino del Señor y su palabra con la seriedad del caso. Le invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Dios todopoderoso, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida para cuando tú me llames yo esté ahí en el libro, contigo, Padre. Quiero que seas mi Dios, mi Rey, mi Señor, y que éste se constituya en el templo del Espíritu Santo. Hoy de hoy en adelante, servirte y hacer tu voluntad. Amigos, si usted nos conoce, estamos en Colina de Santa Fe, en la iglesia Camino de Vida, o acá, en la iglesia Camino de Vida que se encuentra en la Nueva Esperanza. Queremos ayudarle. Y si usted no pertenece a la ciudad de Arenilla y ha escuchado este mensaje, busque una iglesia donde prediquen el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y afírmese con Dios, porque Dios envió este mensaje para usted, para su alma, y más que todo, de Él es la gloria, porque Él hizo la creación, Él le da la redención, de Él es la palabra y de Él es la fortaleza a través del Espíritu de Dios. Usted pertenece al reino de los cielos, por tanto, Dios lo quiere a usted santificar. Ya nos vemos. Dios me lo bendiga. Adelante en Cristo Jesús.